bloqueo contra Venezuela, bloqueo contra el petróleo, bloqueo contra las vacunas, bloqueo esto, bloqueo aquello, bloqueo por aquí, bloqueo por allá. No. Para empezar, vamos a definir qué es un bloqueo económico. Un bloqueo económico es una acción armada que consiste en rodear militarmente a un país e impedirle de manera total el acceso y el comercio a básicamente todos los rubros de la economía. Se le impide el comercio con dinero, con comida, con medicamentos, inclusive comunicaciones televisivas y radiales. Además, los bloqueos económicos casi siempre o siempre están dentro del marco de una guerra económica, y estas guerras económicas casi siempre están dentro del marco de una guerra armada. Pues bien, si entendemos esto, pues Venezuela no está ante un bloqueo económico. Venezuela no está rodeada militarmente por nadie. Venezuela no está dentro de una guerra económica. Venezuela no está dentro de una guerra armada. Pese a lo que dice el gobierno de que Venezuela está dentro de una guerra económica, que están bloqueados por culpa del imperialismo norteamericano, pues no es cierto. No es cierto. Lo que tiene Venezuela efectivamente son sanciones políticas y económicas. Eso es lo que tiene Venezuela. Ahora, para entender un poquito más en qué consiste esto de las sanciones, hay que entender que las sanciones no son el origen, las sanciones no son la causa, las sanciones no son la génesis de los claros y evidentes problemas que está teniendo Venezuela. Los problemas de Venezuela vienen desde mucho antes. Los problemas de Venezuela, si tenemos que datar desde qué año empezó la decadencia venezolana, pudiéramos decir que desde 1980. Y clara y evidentemente con la llegada al gobierno de Chávez y posteriormente con el actual de Maduro, pues lo que ha venido es la destrucción y la debacle profundizada de Venezuela. No es para nadie un secreto lo que fueron las expropiaciones, lo que fueron las malas políticas económicas, políticas fiscales inflacionarias como impresión desaforada de dinero, devaluación de la moneda, confiscaciones, imposiciones, y eso es lo que venía trayendo a la larga y en la actualidad pues una pobreza del 96%, una hiperinflación de más del 3000% anual, más de 45% de desempleo, ya casi 80% de indigencia, desescolaridad, caída de la economía, caída de la vida social, en fin, múltiples y determinados problemas que se han venido acumulando. Y las sanciones lo que son el megáfono, son una extensión de estos problemas que viene acumulando Venezuela. Y no me parece extraño que hayan sanciones contra Venezuela tomando en cuenta las constantes violaciones a los derechos de propiedad, violaciones de derechos humanos, violaciones de libertad de expresión, de libertades básicas, de garantías constitucionales, en fin. Frente a todo esto es obvio que pueden haber sanciones. Ahora, y hay que entender otra cosa de las sanciones, y es que las sanciones son ineficientes. Para analizar la cuestión de las sanciones hay que hacerlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista empírico. ¿Cuál es la teoría de una sanción? Pues es presionar a un gobierno para que frene las políticas que tiene o en tal caso que caiga ese gobierno. Eso es lo que se ha teorizado con Venezuela. ¿Qué es lo que han hecho estas sanciones? Pues básicamente impedirle, o mejor dicho, dificultarle, no impedirle, dificultarle el mercado del petróleo, entendiendo que Venezuela es excesivamente dependiente del petróleo. Pues bien, le dificultan este mercado y ¿qué es lo que le dicen a Nicolás Maduro? Pues les dicen, bueno, ¿quieres mejorar tu mercado del petróleo? Pues evidentemente tienes que quitar las sanciones. Y si quieres quitarte las sanciones, pues tienes que negociar conmigo. Eso es lo que ha hecho y el principal
impulsor de estas sanciones y quien se las puso fue evidentemente el gobierno de los Estados Unidos. Y estas sanciones vienen desde 2015, realmente desde que Obama dijo que Venezuela era una amenaza inusual, creo que así decía, que era una amenaza inusual para la seguridad de la población de los Estados Unidos, era algo así. Bueno, desde 2015 comenzaron las sanciones. Viejo, 2015. Y Chávez llegó a la presidencia en el 98, asumió en el 99 y Maduro llegó en 2013. O sea, y ya de allí teníamos problemas. Así que lo que te dice el gobierno de que es por culpa de ellos, o sea, de que es por culpa de las sanciones que estamos como estamos, pues no es cierto. Otra grandísima mentira de este gobierno de mierda. Ahora, esa es la teoría de las sanciones. Ahora vámonos a la evidencia empírica. Vámonos a la historia. A Corea del Norte se le aplicaron sanciones al abuelo de Kim Jong-un. Y todavía Corea del Norte sigue en ese régimen nefasto, sanguinario, cavernícola, socialista que tiene. A Cuba se le aplicaron sanciones cuando la revolución estaba recién naciendo, cuando el gobierno comunista recién llegó a la isla y cuando Fidel Castro era un carajito. Y miren, todavía siguen allí. Ahora, si a esta... Ah, bueno, y obviamente también se le aplicaron sanciones a otros gobiernos como a la mismísima Unión Soviética que terminó fue cayendo en el 91. Se le aplicaron sanciones inclusive a algunos gobiernos africanos socialistas, se le aplicaron y se le aplican sanciones a Irán y todavía Irán está como está. En fin, esa es la historia. Y Venezuela no es la excepción. Claro que van a seguir que van a haber sanciones, pero no son garantía de que van a resolver algo. De hecho, dudo mucho que las sanciones terminen resolviendo algo aquí. Si no lo han hecho con los regímenes más sanguinarios y más destructivos comunistas que han existido en la historia del mundo, pues, ¿qué garantía tenemos de que Venezuela sea la excepción a eso? No hay ninguna. Así que las sanciones son ineficientes. Aparte, tenemos que ver esto ahora puesto en la práctica. Y aquí es donde entra una opinión personal. Particularmente entiendo que hayan sanciones contra Venezuela. Lo entiendo. Por las razones que ya sabemos. Ahora, no las apoyo. Como paleolibertario, estoy en contra del intervencionismo de un país hacia otro, porque eso violaría el principio de no agresión, que no solamente se aplica a los individuos, también se aplica de Estado a Estado. Es entendible que frente a un gobierno comunista déspota, pues se pretenden tomar acciones desde afuera, cosa que también lo entiendo. Pero en vista de que son sanciones, pues evidentemente yo no las respaldo. Y no las respaldo precisamente porque son ineficientes. ¿Qué es lo que opino yo? Las sanciones no tienen por qué estar. Las sanciones no deben existir. Y opino y creo que las sanciones lo que más bien deben ser retiradas. Ahora, para que las sanciones sean retiradas hay una condición que es obligatoria que pase. Y es que el gobierno se vaya. Es un estúpido pensar, es un absurdo pensar que van a quitar las sanciones aún con el socialismo aquí montado. No, no es cierto. Las sanciones se van a ir una vez que el gobierno se vaya y es lo que yo espero, que el gobierno se vaya. Que los comunistas pues se terminen largando y se terminen de ir a la mierda. Que se terminen de ir para el carajo. Es lo que yo quiero. Y es lo que la mayoría de la población venezolana quiere, evidentemente. Ahora, las sanciones se supone que lo que buscan es esto. Y eso fue lo que tenían planeado y lo que ahorita tienen pensado el gobierno del imbécil de Biden junto con el socialista retardado mental de Juan Guaidó. ¿Y qué es? Presionar al gobierno de Nicolás Maduro para que salga y decirles, ¿quieres que te quite las sanciones? Pues entonces negocia con nosotros en nuestros términos.
Obviamente Maduro no se va a quedar con esa y Maduro no va a aceptar negociar en los términos de estos dos señores, sino va a querer negociar en sus términos. Entonces, ante esa realidad irreconciliable, ante esa divergencia de intereses, ante esa divergencia de términos en los que se quiere discutir y que se quiere negociar, pues evidentemente no va a llegar a nada. No va a haber una negociación por parte de ninguno de los dos gobiernos. Y si llega a haberla, va a ser porque hubo dinero de por medio, porque hubo intereses políticos de por medio. Pero por motus propio y por espontaneidad de estas personas no va a haber. Porque el gobierno de Maduro, la dictadura, va a seguir avanzando en sus políticas comunistas que van a seguir avanzando sobre las libertades de las personas, sobre garantías constitucionales, va a seguir violando derechos y libertades básicas, etcétera. Y la mejor prueba de esto es el proyecto de ciudades comunales, que es querer convertir literalmente a Venezuela en la República Socialista Soviética de Venezuela. O sea, eso es lo que ellos quieren. Digo, o sea, para que tengamos un orden de magnitudes. Entonces, ante esta realidad, no va a haber un diálogo para retirar las sanciones. Por tal motivo son contraproducentes. Ahora, frente a las sanciones, se pueden presentar tres casos. O que se mantengan las que ya están, o que se recrudezcan, o que se apliquen nuevas sanciones. O en el peor de los casos, las tres. Que se mantengan, que se recrudezcan y que se apliquen nuevas. Ahora, como si eso llegase a suceder, las sanciones van a seguir estando. Vuelvo y repito, mientras el gobierno socialista, comunista de Nicolás Maduro y el Partido Socialista sigan estando en el gobierno, pues evidentemente las sanciones van a seguir existiendo y no van a ser retiradas. Entonces, si se aplican, se recrudecen, se mantienen, o sea, lo que fuere, el gobierno, como siempre, termina saliendo airoso y termina saliendo exitoso de esto, porque evidentemente no ha caído, sigue estando montado allí. Así que, a la larga, las sanciones lo que van a terminar haciendo es dificultarle más la vida a los venezolanos. Y es lo que les dije, o sea, las sanciones lo que son el megáfono, las sanciones lo que son una expansión de los problemas que ya tiene Venezuela. Eso es lo que son las sanciones. Y al final eso es lo que van a terminar produciendo, dificultarle más la vida a la gente. Por eso es que son contraproducentes las sanciones. Por eso es que son totalmente inútiles las sanciones. O sea, empíricamente la historia te demuestra que las sanciones no han servido para nada. Las sanciones nunca han derrumbado ningún gobierno. Si derrumban un gobierno es porque hubo negociación con mucha plata por detrás o porque hubo una revuelta que terminó sacando al gobierno. Pero del resto, por sanciones y por negociaciones, no. Por lo menos, así no fue como cayó la Unión Soviética, así no fue como cayó la Alemania Oriental, o sea, la Alemania marxista, así no fue como, de hecho, no ha caído ni China, no ha caído Corea del Norte, no ha caído Cuba, no ha caído Nicaragua, no ha caído Irán y así no va a caer Venezuela. Así no va a caer Venezuela. ¿Qué garantías tenemos de que ocurra lo contrario con nosotros? Ninguna. Nosotros no vamos a hacer la excepción. Así que, como digo, las sanciones solamente van a desaparecer cuando el gobierno caiga. Y el gobierno tiene que caer. Y es aquí donde se presenta una divergencia de opiniones, que realmente no es no hay una gran divergencia, porque sinceramente hay una mayoría bastante grande por un lado y una minoría bastante evidente por el otro. Pero entre algunos influencers o dirigentes, pues se presenta la discusión y es cómo salir de la dictadura, si por la vía de los votos o por la vía de las balas, es decir, la vía democrático-pacífica y la vía de la fuerza y la violencia.
pues eso quedaría ya para análisis de otro video.